Hola, hoy nos sumergimos en el mundo fascinante de la herencia genética. Pero, vamos a ir un poco más allá de lo típico, ¿no? De Exacto, esas leyes de Mendel que seguro vimos con los guisantes. exacto. Resulta que la genética real, bueno, a menudo es mucho más complicada, más sorprendente que solo dominante o recesivo. Totalmente. Para esta exploración tenemos una mezcla interesante de fuentes. Textos académicos como de LibreTexts o Gustavo Forero Acosta, artículos más explicativos de sitios como Psicología y Mente o biología-geología.com, Ujú. ejemplos prácticos de presentaciones, webs escolares, transcripciones de videos, hasta cronologías de descubrimientos y datos sobre cosas específicas como herencia mitocondrial o epistasia. Bastante completo. Sí, hay buen material. Y la misión, bueno, desentrañar juntos esos patrones de herencia más complejos, los que de verdad explican la diversidad increíble que vemos, bueno, por todos lados, ¿no? Incluidas nuestras propias características. Ok, vamos a meternos en esto. Exacto. Y es clave recordar, ¿eh? Mendel nos dio el punto de partida, las reglas básicas. Pero lo que vino después no es que lo invalide, para nada, Claro. sino que lo enriquece muchísimo. Es como, no sé, descubrir expansiones de un juego de mesa que lo vuelven mucho más intrincado, ¿no? Más emocionante. La genética es más que guisantes amarillos o verdes. Totalmente. Empecemos por ahí. Un recordatorio rápido de Mendel. Sus experimentos con guisantes, bueno, son la base. ¿Sí? Amarillo dominante sobre verde, liso sobre rugoso, nos dio los conceptos de genotipos o a los genes y fenotipo, lo que vemos, y esa idea clave de que un alelo podía como ocultar al otro. Y su, digamos, similaridad, o quizá un poco de suerte también, fue elegir características súper simples, controladas por un solo gen, con dos versiones claras y una dominancia directa. Claro, así era más fácil ver el patrón. Exacto. Eso le permitió ver el patrón básico. Pero, bueno, la biología real rara vez es tan prolija. La mayoría de las características son resultado de interacciones mucho más complejas. Entonces, ¿qué pasa cuando la cosa no es tan blanco o negro? Si ningún alelo domina del todo, o si los dos quieren expresarse al mismo tiempo. Ahí se pone interesante de verdad. Hablemos de codominancia y dominancia incompleta. Dale. Empecemos por la codominancia. Imagínate que tenés dos instrucciones genéticas distintas, dos alelos, y en lugar de que una calle a la otra, ¡pum!, las dos se expresan. Por completo. Y a la vez, Ajá. no es una mezcla, ¿eh? Es más bien una manifestación conjunta, como si dos estilos distintos convivieran en el mismo cuadro. Entendido. Y ejemplos de eso tenemos. Algo claro. Un ejemplo clásico en humanos es el sistema de grupo sanguíneo MN. Hay un gen que produce marcadores en los glóbulos rojos. Un alelo, el LM, produce el marcador M. Otro LN, el marcador N. Ok. Si heredas dos Ms, tenés solo M. Dos N, solo N. Pero si heredas uno de cada, o sea, sos heterocigoto, LM-LN, tus glóbulos rojos producen ambos marcadores, M y N, a la vez. Ah. O sea, no es un marcador intermedio MN, sino que tenés M y tenés N. Clarísimo. Como esas gallinas que a veces se ven con plumas blancas y plumas negras, no grises. Exacto. O el ganado Shorthorn, ¿no? Que si cruzas uno rojo, RR, y uno blanco, WW, sale uno roano, RW, que tiene pelos rojos y pelos blancos mezclados. Justamente. Ahora, contrastemos eso con la dominancia incompleta. Aquí, el heterocigoto sí muestra un fenotipo que es una mezcla, un intermedio entre los dos homocigotos. Ajá, Pensá en mezclar pintura roja y blanca. ¿Qué obtenés? rosa. Exacto, rosa, un color intermedio. Como las flores boca de dragón, ¿cierto? Que las rojas RR cruzadas con blancas BB dan descendencia rosa. RB. No flores con manchas rojas y blancas, sin un color nuevo mezclado. Precisamente. Y si cruzas dos de esas plantas rosas entre sí, RB por RB, vuelven a aparecer los colores originales. Vas a tener plantas rojas RR, rosas RB y blancas BB. Y en una proporción predecible además, 1-2-1. Ah, mira vos. La diferencia clave es esa. Codominancia es ambos rasgos visibles, como los pelos rojos y blancos. Dominancia incompleta es un nuevo rasgo intermedio, como las flores rosas.
nos muestra que la dominancia no es una ley de todo o nada, sino que hay, bueno, un espectro. Vale, vale. Ya vemos que la relación entre dos alelos puede ser más compleja. Pero Mendel también simplificó otra cosa, ¿no? Asumió que para cada gen había solo dos versiones, dos alelos. ¿Eso es siempre así? Para nada, ni cerca. Aunque cada individuo diploide, como nosotros, solo puede portar dos alelos para un gen determinado, uno de mamá, uno de papá. Si miras la población entera, Claro. pueden existir muchas más variantes de ese mismo gen. Muchísimas a veces. Es lo que llamamos alelos múltiples. ¿Como lo que pasa con el color del pelaje en los conejos? Leí algo de eso, que hay varios alelos metidos. Exacto. El gen C del color en conejos es un ejemplo genial. Hay al menos 4 alelos comunes que circulan en la población. A ver. Uno para el color oscuro, tipo salvaje, el agutí, C. Otro para el color chinchilla, que es como un grisáceo, CCH. Otro para el patrón Himalaya, ese de cuerpo blanco y extremidades oscuras, CH. Y otro para el albinismo, o sea, sin color, C. 4. Y entiendo que no son todos iguales en fuerza, digamos, hay una jerarquía, ¿no? Correcto. Hay una jerarquía de dominancia. El C, oscuro, domina sobre todos los demás. El chinchilla, CCH, domina sobre el Himalaya y el albino. Y el Himalaya, CH, domina sobre el albino C. O sea, C, CCH, CH, C. Exacto. Y lo fascinante es entender por qué. Ese gen C codifica para una enzima que produce melanina, el pigmento. Ujú. El alelo C produce una enzima súper eficiente. El CCH una menos eficiente, por eso menos color. El CH una enzima que es sensible a la temperatura. Ah, por eso el patrón Himalaya. Justamente. Solo funciona bien en las partes más frías del cuerpo. Patas, orejas, nariz. Por eso quedan oscuras y el resto blanco. Y el alelo C, bueno, produce una enzima que no funciona para nada. Cero pigmento. ¡Wow! O sea que no es solo dominante o recesivo así porque sí. Depende de cuán bien funciona la proteína que hace cada alelo. Eso tiene mucho más sentido. Exacto. Mucho más lógico. Y otro ejemplo fundamental de alelos múltiples, que además lo combina con codominancia, es nuestro sistema de grupos sanguíneos, el ABO. Cierto, ese lo conocemos todos. A, B, AB y O. ¿Cómo encaja acá? Bueno, acá tenemos 3 alelos principales en la población humana. IA, que produce el antígeno A en los glóbulos rojos, IB, que produce el antígeno B, e I, que no produce ningún antígeno de estos. 3 alelos. Ok. Das los dos, y A y B, tu cuerpo produce ambos antígenos. Resultado, sos grupo AB. Ajá, ahí está la codominancia otra vez. Exacto, pero ambos, tanto IA como IB, son dominantes sobre el alelo I. Entonces, a ver si entendí. Para ser tipo A, puede ser IA-IA, homocigoto o IA-I, heterocigoto. Correcto. Para ser tipo B, lo mismo. IB-IB o IB-I. Sí. Para ser tipo AB, solo hay una forma, IA-IB. Ujú. Y para ser tipo O, tenés que heredar dos I, sin ningún alelo dominante. Perfecto. Exactamente así. Y esto, claro, tiene implicaciones súper directas para las transfusiones de sangre, porque nuestro sistema inmune genera anticuerpos contra los antígenos que no tenemos. Claro, Por eso el tipo O, que no tiene antígenos A ni B, es donante universal. Su sangre no genera rechazo por esos antígenos. Y el AB, que tiene ambos y por lo tanto no genera anticuerpos ni contra A ni contra B, es receptor universal. Puede recibir de cualquiera. increíble cómo algo tan vital depende de la interacción de solo 3 alelos en la población. Es fascinante, sí. Hasta ahora vimos interacciones entre alelos del mismo gen o varios alelos para un gen. Pero puede pasar que un solo gen afecte a características que parecen, no sé, no tener nada que ver entre sí. Como si un gen fuera multifunción. Sí, sí pasa. Y eso se llama pleiotropía. Ocurre cuando un único gen influye en múltiples rasgos fenotípicos distintos. Un ejemplo humano muy claro, aunque lamentable, es el síndrome de Marfan. Ah, sí, he oído de él. Es causado por una mutación en un solo gen, el FBN1.
pero mira los síntomas. Son súper variados, ¿no? Gente muy alta, dedos anormalmente largos y finos, problemas en los ojos como dislocación del cristalino y problemas graves del corazón, en la aorta. ¿Cómo puede un solo gen fallado causar todo eso? Parece súper desconectado. La clave está en qué hace ese gen, FBN1. Codifica una proteína, la fibrilina 1, que es un componente esencial del tejido conectivo. Ah, Y el tejido conectivo está por todos lados, dando soporte y elasticidad a estructuras tan diversas como los huesos, los ligamentos, como los que sujetan el cristalino del ojo, y las paredes de los grandes vasos sanguíneos, como la aorta. entiendo. Si la fibrilina no funciona bien, Todas esas estructuras se ven afectadas, pero además, la fibrilina también ayuda a regular ciertos factores de crecimiento. Si falla, estos factores pueden liberarse en exceso y causar ese crecimiento desmesurado que se ve en la altura y los dedos. Es un efecto dominó, todo a partir de un solo cambio genético inicial. entendido. Es como si fallara una pieza clave, un tornillo esencial, en una máquina muy compleja, y eso desajusta muchas partes distintas. ¡Qué increíble! Siguiendo con las sorpresas genéticas, leí sobre alelos que pueden ser directamente letales, genes que causan la muerte. Suena bastante drástico. Y lo es. Son los alelos letales. Suelen causar la muerte en etapas tempranas del desarrollo, a veces incluso antes de que el individuo nazca. Hay principalmente dos tipos. A ver, Les recesivos. Estos solo son mortales si heredas dos copias del alelo. Si solo tienes una copia, o sea, sos heterocigoto, normalmente sobrevives, aunque a veces puedes mostrar algún rasgo diferente. como en el caso famoso de los ratones amarillos, creo recordar que ahí pasaba algo raro con las proporciones esperadas. Exacto. Ese es el ejemplo clásico. Imagínate la sorpresa de los primeros genetistas que cruzaban ratones amarillos. El alelo para el color amarillo, AY, domina sobre el color normal, el marrón o agutí, A. Ok, amarillo domina a marrón. Si cruzas dos heterocigotos amarillos, AY por AY, esperarías, según Mendel, una proporción 3 amarillos.1 marrón. Claro, 3.1. Pero no, obtenían consistentemente 2 amarillos.1 marrón. Faltaban ratones amarillos. ¿Y por qué? ¿Se morían? Exacto. La respuesta es que la combinación homocigota, tener dos copias del alelo amarillo, AY, es letal. Esos embriones no llegaban a nacer. Ah, Así que, fíjate qué curioso. Aunque el color amarillo es dominante, se ve con una sola copia, AY, la letalidad asociada a ese alelo es recesiva. Solo ocurre con dos copias, AY-AY. Sobreviven los heterocigotos amarillos, AY, y los homocigotos marrones, AA. Debió ser un rompecabezas hasta que lo entendieron. qué loco. Y pasa algo parecido con la acondroplasia en humanos, la forma más común de enanismo, ¿verdad? Sí, muy similar. Ser heterocigoto para el alelo de la acondroplasia causa el fenotipo de enanismo, pero no es letal. Sin embargo, heredar dos copias de ese alelo sí es letal, generalmente en la etapa embrionaria o poco después de nacer. De nuevo, letalidad recesiva. Entendido. ¿Y hay letales dominantes? También existen, aunque son más raros por una razón lógica. ¿Cuál? Si un alelo dominante causa la muerte antes de que el individuo pueda reproducirse, tiende a eliminarse rápidamente de la población, no se transmite. Claro, tiene sentido. Pero si sus efectos letales aparecen más tarde en la vida, después de la edad reproductiva, ahí sí pueden persistir y transmitirse. Como la enfermedad de Huntington, que es un trastorno neurológico terrible, fatal, pero que a menudo no da síntomas hasta los 40, 50 años. Exacto. Cuando la persona ya ha podido tener hijos y, sin saberlo, pasarles ese alelo dominante letal. Exactamente. Es un ejemplo trágico de cómo un alelo letal dominante puede mantenerse en una población humana. Un mismo gen pueden interactuar de formas inesperadas. Dominancia incompleta, codominancia, letalidad. Pero, ¿qué pasa cuando genes totalmente diferentes que están en lugares distintos del genoma empiezan como a hablarse o incluso a silenciarse entre sí? Eso nos lleva a otro nivel de interacción genética muy interesante, la epistasis. Epistasis. Suena complejo. Un poco, pero la idea básica es que un gen, que llamamos epistático, enmascara o modifica la expresión de otro gen distinto, que llamamos hipostático. Ojo,
No es dominancia entre alelos del mismo gen, sino una interacción entre genes diferentes, en locis distintos. A ver, un ejemplo para entenderlo mejor. Creo que el de los colores de los perros labradores ayuda. ¿Puede ser? Que hay un gen para el color base, negro o marrón, pero luego otro gen decide si ese color siquiera aparece o si el perro termina siendo amarillo, algo así. Exactamente ese. Es un ejemplo perfecto de epistasis recesiva. Tenés el gen B, alelo B para pigmento negro dominante, alelo B para marrón recesivo. Ok, B negro, B marrón. Pero luego está el gen E. El alelo E permite que ese pigmento, negro o marrón, se deposite en el pelo, dominante. El alelo E, en cambio, bloquea la deposición, recesivo. Ajá. Este gen E actúa como un interruptor. Si un perro hereda dos copias del alelo recesivo E, es decir, tiene el genotipo EE, ya no importa qué alelos tenga en el gen B, si BB, BB o BB, el pigmento no va a llegar al pelo. ¿Y entonces? Y entonces el perro será amarillo. El genotipo EE enmascara el efecto del gen B, por eso decimos que el gen E, en su forma recesiva EE, es epistático sobre el gen B. Entendido. El gen E tiene como la última palabra sobre si el B se expresa o no en el color del pelo. Y eso seguro que cambia las proporciones que uno esperaría en los cruces. Totalmente. En lugar de la típica proporción 9.3.3.1 que ves en un cruce de híbrido estándar, con esta epistasis recesiva obtenés algo diferente. 9 negros, 3 marrones, 4 amarillos. Esa proporción alterada, 9.3.4, es una señal clásica de este tipo de interacción. ¡Qué bueno! Y supongo que habrá otros tipos de epistasis también. Sí, claro. Hay epistasis dominante, donde un alelo dominante de un gen enmascara al otro gen. Un ejemplo se ve en el color de algunas calabazas. Un alelo para no color, blanco, es dominante y oculta si el otro gen produciría color amarillo o verde. Ahí la proporción es 12:3:1. Hay varias combinaciones posibles. Es como una jerarquía, pero entre genes distintos. Fascinante. Y hablando de cosas que no encajan del todo con el modelo simple de Mendel, está la herencia ligada al sexo, ¿no? No todos los genes están en los cromosomas normales, los autosomas. Correcto. Muchos rasgos están determinados por genes que se encuentran en los cromosomas sexuales, X e Y. La forma más común y estudiada es la herencia ligada al cromosoma X recesiva. Ok, ¿cómo funciona esa? El gen en cuestión está en el cromosoma X. Como las mujeres tenemos dos cromosomas X, XX, necesitamos heredar dos copias del alelo recesivo, una en cada X, para manifestar el rasgo. Ah, claro. Pero los hombres, que tenemos un solo X, somos XY, manifestaremos el rasgo con tener una sola copia de ese alelo recesivo en nuestro único X. No hay otro X con un alelo dominante que pueda compensar. Y por eso esas condiciones son mucho más frecuentes en hombres, ¿verdad? Exactamente. Mucho más. Como el daltonismo para distinguir rojo y verde. Si una mujer es portadora, o sea, tiene un alelo normal y uno para daltonismo en sus X, XD, ella no es daltónica, pero puede tener hijos varones que sí lo sean. Hay un 50% de probabilidad de que le pase su cromosoma X que lleva el alelo recesivo, XD. Y como el padre le da el Y, ese hijo XDY será daltónico. Claro. En cambio, sus hijas recibirán ese XD de la madre y un XD, normal del padre, si él es normal. Serán portadoras XDX, como la madre, pero no daltónicas. La hemofilia, ese trastorno de la coagulación, sigue un patrón de herencia muy similar. Entendido. ¿Y qué hay del cromosoma Y? ¿También lleva genes importantes? Sí, lleva genes, aunque muchos menos que el X. Son cruciales para la determinación del sexo masculino y la fertilidad. Los genes que están exclusivamente en la porción no homóloga del Y siguen una herencia llamada holándrica. Holándrica. Sí, significa que se transmiten solo de padre a hijo varón. Al 100%, porque el padre le pasa el Y a todos sus hijos varones. Es un patrón muy directo y poco común. A veces se cita como ejemplo la hipertricosis auricular, que son esos pelos largos en las orejas, aunque hay cierto debate sobre si es estrictamente ligado al Y en todos los casos. Increíble. Cada vez se complica más. Y para añadir otra vuelta de tuerca, ¿es verdad que hay ADN fuera del núcleo de la célula? ¿En las mitocondrias? Así es.
una de las cosas más fascinantes. Las mitocondrias, que son como las centrales energéticas de nuestras células, tienen su propio material genético. Un pequeño cromosoma circular, muy diferente del ADN nuclear. Es el ADN mitocondrial, o ADN-MT. ¡Qué loco! ¿Y cómo se hereda eso? ¿También mitad y mitad de los padres? Ahí está la gran diferencia. No, se hereda casi exclusivamente de la madre. ¿Solo de la madre? ¿Por qué? Porque cuando se forma el cigoto, el óvulo aporta casi todo el citoplasma, incluidas miles de mitocondrias. El espermatozoide aporta básicamente el núcleo y muy pocas mitocondrias, que además suelen ser destruidas activamente después de la fecundación. Entonces, la consecuencia es que si una madre tiene una enfermedad causada por una mutación en su ADN mitocondrial, Se la va a transmitir a todos sus hijos e hijas, porque todos reciben sus mitocondrias a través del óvulo. ¿y un padre afectado? Un padre afectado por una enfermedad mitocondrial no se la transmitirá a ninguno de sus descendientes, porque él no aporta las mitocondrias. Es un patrón de herencia puramente materno. Otra excepción clarísima a las reglas de Mendel, que se centraban solo en el ADN del núcleo. Exacto. Es otro mecanismo más que se suma a la complejidad real de la herencia. Hemos hablado de interacciones complejas, pero hasta ahora principalmente de rasgos que dependen de uno, o quizá dos genes. Sin embargo, muchísimas características humanas, no sé, la altura, el color de piel, incluso cosas como la predisposición a ciertas enfermedades o la inteligencia, no parecen seguir patrones tan simples de o esto o lo otro. Tenés toda la razón. Esos son los que llamamos rasgos complejos o cuantitativos, y no dependen de un solo gen, lejos de eso. Dependen de la acción combinada de muchos genes diferentes, a veces cientos. ¿Cientos de genes para una sola característica? Sí, es lo que se llama herencia poligénica, y como contribuyen muchos genes, cada uno con un pequeño efecto, en lugar de ver categorías discretas, alto-bajo, por ejemplo, lo que observamos en la población es una variación continua, una gama de fenotipos que suelen seguir una distribución normal, la famosa campana de Gauss. Y supongo que ahí entra también el famoso debate de naturaleza versus crianza, ¿no? No todos son los genes, imagino. Exactamente. Ahí entra de lleno el ambiente. El fenotipo final de un rasgo complejo es casi siempre el resultado de una interacción súper intrincada entre la predisposición genética, o sea, todos esos genes involucrados, y múltiples factores ambientales. Como por ejemplo, Pensá en la altura. Tus genes te dan un potencial de altura máxima, digamos, pero si tu nutrición durante la infancia y adolescencia fue deficiente o sufriste enfermedades graves, probablemente no alcanzarás ese potencial genético. O mira las flores de las hortensias. La misma planta, con el mismo genotipo, puede dar flores azules si crece en suelo ácido o rosas si crece en suelo alcalino. ah, claro, el pH del suelo es el factor ambiental. Exacto. Es un diálogo constante entre los genes y el entorno lo que moldea el resultado final que vemos. Entonces, recapitulando un poco, ¿qué significa todo esto? Parece que hemos abierto una caja de Pandora genética hoy. Es muchísimo más que guisantes amarillos y verdes. Definitivamente. La herencia es como un tapiz increíblemente rico, ¿no? Lleno de interacciones que uno no se espera. Alelos que cooperan, que se mezclan, que directamente son letales. Genes que hacen múltiples tareas a la vez. Genes que se silencian unos a otros. Herencia que depende del sexo o incluso de las mitocondrias que te pasó tu mamá. Exactamente. Y comprender toda esta complejidad no mendeliana es absolutamente crucial. No es solo una curiosidad académica. ¿Por qué es tan crucial? Bueno, nos ayuda a entender por qué heredamos las cosas como lo hacemos, por qué existe tanta diversidad biológica en el planeta, cómo evolucionan las especies, y algo muy importante para nosotros, cuál es la base genética real de muchísimas enfermedades humanas, desde las raras hasta las más comunes. Son, digamos, las reglas extendidas, las reglas reales del juego de la herencia. Tiene sentido. Y por supuesto, la ciencia no se detiene acá. Siempre hay más. Ah, sí. ¿Qué más puede haber? Siempre hay más capas de complejidad. Por ejemplo, hoy hablamos mucho de la secuencia de ADN, de los alelos, pero ¿qué pasa con cómo se usa esa secuencia? ¿Cómo se lee? ¿Cuándo se activa o se silencia un gen? Y eso nos lleva a una pregunta súper interesante, quizá para otra charla. ¿Cómo la epigenética, esos cambios que son heredables,
pero que afectan la expresión de los genes sin cambiar la secuencia de ADN en sí misma, ¿cómo esa epigenética añade todavía otra capa más de complejidad y de regulación a toda esta maquinaria hereditaria que acabamos de empezar a desentrañar? Uf, epigenética. Sí, eso suena a que da para otra exploración profunda. Por hoy creo que hemos desglosado bastante, ¿no? Ha sido fascinante ir más allá de Mendel. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Un placer como siempre. Hasta la próxima.